rcr750.com es nuestra página web, @rcr750 en Twitter e Instagram. Síganos por esas redes. Neomar Hernández, buenas tardes. Daniel Lara, buenas tardes a toda la gente que nos ve, nos sintoniza a través de rcr750.com, a través de nuestro canal en YouTube, en vivo o en diferido, aquí siempre estamos. Mira, aquí uno ríe para no llorar, ¿no? Entonces, a veces uno se ríe de lo que ocurre. Por ejemplo, yo me río de una columna de opinión que acaba de publicar El Nacional, que se titula del siguiente modo: La necesidad de un candidato ideal sin furor sentimental. Y a renglón seguido lo que tenemos es la defensa de algo que habíamos comentado colateralmente nosotros en este programa hace como una semana, de una eventual candidatura presidencial, porque bueno, ya como aquí se acabó el cese de la usurpación, se acabó el gobierno de transición, se acabaron las elecciones libres, se acabó todo eso, se acabó el referendo revocatorio, se agotó todo, pues la quincalla se acabó, le bajaron la Santa María, y ahora se habla solo de elección presidencial en 2024, pues aquí ya hay un planteamiento sobre llevar como candidato a la elección de 2024 a Henry Ramos Alú, ¿no? Entonces aquí tenemos un caballero que se llama Carlos Ojeda, publicado por El Nacional, que remite al planteamiento hecho por otro ciudadano llamado Federico Alves, que mencionamos una vez en este programa, y que llega a hacer una comparación histórica entre el liderazgo que ha tenido o ha representado Henry Ramos Alup y, por ejemplo, hombres como, pare usted la oreja, el rey Salomón, como el que ha tenido Julio César a lo largo de la historia, como el emperador Constantino, y sobre todo al final, por eso de que Henry Ramos es abogado, supuestamente es experto en política, sabe de economía, sabe de todo, de horticultura, por esa cosa que fue ese hombre orquesta de los Estados Unidos de Norteamérica que terminó siendo presidente y que de hecho es tan reconocido que salen los billetes de 100, que es Benjamin Franklin, ¿no? Que fue diplomático, científico, inventor, escritor, hombre sabio que colaboró en la redacción de la Declaración de Independencia y muchas, muchas cosas más. Entonces dice este señor Ojeda al final que con todos estos ejemplos, Julio César, el emperador Constantino, Benjamin Franklin, etcétera, 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 se podría concluir que en la política, así como en el arte, en la historia o en la filosofía, se pueden visualizar distintas perspectivas reales que respondan a objetivos distintos. Esa frase que tú dices, oye, qué frase tan bonita, pero que te quedas pensando la media tarde, tú dices, ¿qué me quiso decir? Y no es que es filosófica, es que no hay nada en la frase. Entonces, al final, este caballero dice que, bueno, que hay que pensar en esa candidatura, pues, de Henry Ramos, porque es el hombre ideal. Obviamente yo a esto no le concedo importancia alguna en el sentido real, en el sentido de la seriedad, pero me entretiene muchísimo en cuanto a lo que termina siendo, oye, cómo la gente agarró la mira y se la quitó a la pistola, Daniel. Y toda la gente lo que ande por ahí echando tiro como cuando uno jugaba Nintendo con la pistola esa que traía el Nintendo americano, que salía el perrito ese antipático y los paticos que uno le echaba plomo en el televisor, una tecnología revolucionaria en la época, así, pues tú eras echando pistoletazos al televisor. Una gente que de verdad yo no sé dónde tiene la cabeza, y bueno, yo no me voy a meter con el Nacional, pues porque cuando uno dice que uno privilegia el derecho de libre expresión sobre otras cosas, uno tiene que estar abierto a leer este tipo de cosas en cualquier tipo de tribuna, ¿no? Pero simplemente lo comento anecdóticamente y me muero de la risa en mis internos por este tipo de cosas, porque hay gente que de verdad se la cree, Daniel. Hay gente que de verdad cree que es pájaro y se tira de un edificio. Y entonces después se da cuenta que no es pájaro, porque para empezar no tiene alas, y que lo que se va a meter es un platanazo y se le va a acabar la vida, ¿no? Y va a caer allí y habrá que recogerlo luego en carretilla o en cucharilla, depende como mejor convenga en la situación. Pero bueno, cosas que pasan, Daniel. Yo no sé si ya tú tienes candidato. Bueno, mira, a mí me parece que el grave problema que se tiene en, en Venezuela a veces es de mal entretenimiento. Hay una gran cantidad. ¿Cómo que se llama el ocioso que escribió ese artículo?
Carlos Ojeda se llama el señor. Bueno, yo espero que sus hijos y sus nietos, bueno, traten bueno, de reconvenirlo, ¿no? Para que deje de estar poniendo la cara para que se la hincha. Fundamentalmente porque pareciera que no ha caído en cuenta el señor, sino ha caído en cuenta... primero vayan a ver a Ramos Alú. Es lo primero que tienen que hacer. O sea, vayan a verlo para que se den cuenta de lo que están proponiendo. O sea, hablando de un señor de 81 años que no por su edad, sino por lo mermado de sus capacidades éticas y ahora sumado además a sus incapacidades físicas y psicológicas, pero no está para eso. En realidad nunca lo estuvo. Pero bueno, a mí me parece que la preocupación, ya a mí no me preocupa Ramos Alú, porque yo sé bueno, que ya no está en condiciones. A mí me preocupa, y bueno, y también sé que Dios es grande y misericordioso, y estoy seguro que lo llamará pronto a su regazo para sacarlo de este valle de lágrimas, donde se sufre tanto. Pero a mí lo que me preocupa, Neomar, son los aspirantes a tiranuelos y personajitos estos que están surgiendo de un tiempo acá en distintas partes. Y fíjate que parece que la cosa es de familia, porque Eliasayen Ayub, que es primo segundo de Ramos Ayub, no le perdió pisada a la casta, o sea, porque de casta le viene al galgo. Y las cosas de las que uno se entera son bueno, insólitas, ¿no? Y además, pero lo más interesante es cómo consiguen aplaudidores de postín, mequetrefes de alquiler, exégetas de la nada, farsantes a su servicio, para imponer. Ahora resulta ser que si vives en el Atillo, no eres atillano, eres sayexista. Si vives en Baruta, eres monoquinilista. Y si vives en Chacao, eres duquista. Me imagino yo que ahora, como están de moda las criptomonedas, ellos sacarán sus propias cripto. Y entonces tendrán en Chacao los ducados, ¿no? Entonces, ¿de acuerdo? 2 ducados, como era antes de Omar, ¿no? Maravedíes, ducados, ¿no? Bueno, 2 ducados de Chacao. Y 3 maravedíes de Baruta, ¿no? El baruteño, va a ser. O el monoquine, era un monito, el monoquine. Y en el Atillo, no sé, pondrán la cara de Elías Sayé o quién sabe qué. Una persona me hizo llegar algo, lo voy a leer, porque de verdad yo no daba crédito y tuve que consultar. En una urbanización de El Atillo, han enviado por un extenso grupo, porque tú sabes que ellos, tú sabes que estos mequetrefes gobiernan por WhatsApp, ¿sabías eso? Claro. Ellos gobiernan por WhatsApp, es decir, ellos han hecho que los vecinos estén en unos grupos de WhatsApp de sus comunidades y a su vez entonces eso va como creciendo, ¿no? Entonces es una cosa donde el concejal está en el grupo de WhatsApp, entonces allí eso se convierte entonces en una asamblea permanente de vecinos, donde en la mañana mandan entonces un sticker donde dice buenos días y una tacita de café y un mensajito de la Virgen, y así pasan el día y uno se pregunta ¿en qué momento trabaja esta gente? No lo sabemos, pero ahí están. Entonces, ¿qué dice el mensaje? El mensaje dice: buenos días, estimados vecinos. Comunicar siempre es un desafío. A veces necesitamos usar métodos diferentes para alcanzar ciertos resultados. Y nos preguntaremos por qué. Esto parece que lo hubiese... Está perfecto para publicarlo en el Nacional. El lenguaje peripatético, platónico, ¿no? Y nos preguntaremos por qué. Porque la bondad que nunca reprende no es bondad, es pasividad. Porque la paciencia que nunca se agota no es paciencia, es servidumbre.
porque la serenidad que nunca se rompe no es serenidad, es indiferencia. Porque la tolerancia que nunca se replica no es tolerancia, es debilidad. Imagínate tú esto, ¿no? La profundidad filosófica. Una reflexión ontológica. Luego viene, alguien dijo o parafraseó a alguien más. El saber lo aprendemos con los libros, la sabiduría se aprende con la vida. Wow. La introducción previa nos motivó en la Asociación de Vecinos de la urbanización tal para dirigirnos a nuestros vecinos que participan en este chat con la expresa determinación de tomar a partir de la presente fecha acciones cuando algún participante, 2 puntos. 1. Utilice cualquier expresión de irrespeto, vilipendio, lenguaje obsceno o escatológico, fomente algún tipo de aborrecimiento, rencor, animadversión, resentimiento u odio hacia las autoridades municipales del municipio de Latillo, cualquiera sean ellas. 2. Se refiere a alguna autoridad municipal por su nombre y apellido y no por el de ciudadano y el cargo que ostenta. 3. Utilice cualquier expresión de irrespeto, vilipendio, acoso, burla, sarcasmo, ofensa, intimidación o incluso sometimiento emocional a cualquier vecino de la urbanización. Podemos disentir, contradecir, argumentar, contrastar, fundamentar, razonar, apelar todo con la debida ponderación y respeto que nos merecen las autoridades y nuestros vecinos, el mismo que merecemos y solicitamos para nosotros y nuestras familias. Quien incurre en violación de lo expresado antes será eliminado de los chats de la siguiente, y esto es una cosa, hay como, o sea, una cosa que replicaron en todos los grupos de WhatsApp del Latillo, de las vecindades del Latillo. Y al final dice, ojalá nunca tengamos que tomar ninguna acción. Feliz y bendecido martes. Lo que le faltó fue decir... A mí me encanta esa está de moda, bendecido. Lo que le faltó fue poner al final... jalabola hasta que la muerte me sorprenda o el Señor lo permita. No pico torta, no. Fue lo que le faltó al final, Dios mío. Yo estoy. De gratis. Yo estoy. Pero cuando yo recibí esto, yo dije, ya va, esto es un chiste. Y entonces empecé a preguntar. Y entonces tengo gente que me dijo, no, mira, aquí también lo mandaron. Mira aquí, mira, no, mira lo que pusieron. Entonces, imagínate tú que en el Latillo, el alcalde de Latillo, usted no lo puede llamar Elías. O sea, si usted es vecino de él, o sea, oye, yo hablé con Elías, imagínate tú, a Carlos Andrés se le decía Carlos Andrés, todavía le decimos Carlos Andrés. A Caldera se le llama por su apellido, Caldera. Tiene que decirle ciudadano alcalde. Ciudadano alcalde, Elías Sayek. Imagínate, ¿no? Nada está diciendo Elías, no, señor, no. Dígame. Cuando era alcaldesa Mirando Nacimiento, toda esa partida de Lambucios y Jalamecate le decían la gorda Miriam o la gorda esa. Ah, no. Hay que decirle al ciudadano alcalde. Bueno, hay que utilizar entonces esos términos para dirigirse a Elías Sayek. El ínclito de Latillo. El ilustre ciudadano atillano. Caramba. El marqués de la Unión. Bueno, ya Duque, ¿cómo le van a llamar? El Duque de Plaza Altamira. Pero fíjate una cosa. Y al de Baruta, ¿cómo le van a llamar? Dios mío. Pero fíjate una cosa. Su Alteza, el Monoquini. ¿Será que esos grupos sí sirven para algo? Más allá que para... Baja la bola sirven. Tú no estás viendo. Esas las manos le quedaron en esas llamadas, tanto ojalá. Yo quisiera saber quién fue el que escribió. Capaz lo escribió el propio Elías Sayek. Es capaz, o alguno de sus corifeos, vale. Aquí creo que hay un día a la semana que viene un dirigente de Latillo, ¿no? Que está en la gestión de él. Este muchacho, ¿cómo es que se llama él? Este muchacho que ha pasado como por 5 partidos y no tiene edad, bueno, yo creo que hasta menor que yo es. Vale, sí, él creo que ni está en Venezuela ya. Yo creo que ¿quién? Tuvo que ir. Batistini. Creo que sí. Se fue de Latillo. Yo creo que sí. Oye, no puede ser, pero si eso es un paraíso. Bueno, no sé, quizás estoy confundido, pero no lo sé. Batistini fue de Primero Justicia, el Nuevo Tiempo, de Voluntad Popular, y después regresó a Primero Justicia y ahora está en Fuerza Vecinal.
Le falta nada más que se inscriba en el partido de María Corina, ¿verdad? Le faltan 2 franelas para que lo llamen 7 colores. 2 franelas le faltan nada más para que lo llamen 7 colores. Para llegar, le falta eso para que lo metan en la vitrina donde esté Carrie. Carrie se ha pasado por... No, el Carrie ya pasó los 7. El Carrie parece un arcoíris, ¿vale? No, el Carrie ya parece, no sé, la bandera de un país africano. No, la bandera de un país africano. La bandera de Uganda, una cosa de esa. Aparece una bata guajira. Vamos al corte, vale, vamos al corte, pero ay, no, así. Qué desgracia, humor, vale. Qué humor, de verdad. Qué desgracia. Vale. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. El teniente coronel Pedro Luis Garrido está detenido desde el 8 de enero de 2020. Más o menos el recuento de los acontecimientos es el siguiente. Ese día se presenta una comisión de la DGCIN en el estado Táchira, 2 de la tarde, en su domicilio y sin ningún tipo de orden de allanamiento ni orden de aprehensión, se lo terminan llevando. Se llevan en ese momento incluso a su esposa, que luego, bueno, ha terminado saliendo, pero quedó con régimen de presentación en un tribunal militar. Lo trasladan a la ciudad de Caracas y, bueno, allí lo terminan recluyendo en un sitio que ha salido bastante a colación martes a martes cuando hacemos este espacio, que es la DGCIN de Boleíta, donde bastante que se ha hablado, además, de los tratos que incluso se dice que sufrió el teniente coronel en esas instalaciones: torturas físicas, psicológicas, la privación del alimento, la privación de los más mínimos elementos de higiene, la incomunicación con los abogados, con los familiares, prácticamente la desaparición. Para hablar del caso del teniente coronel Pedro Luis Garrido, tenemos a su hermana, Janet Garrido, con nosotros en la línea telefónica. Janet, ¿nos escucha? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Janet, bienvenida. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Luego de todo esto que he dicho del caso de su hermano, y de que hayan pasado ya 2 años de su detención, y que entendemos que además tiene 1 año ya que se realizó la audiencia preliminar y se espera el juicio, ¿cuál es ese relato, digamos, del calvario que nos puede ofrecer usted que han vivido con el caso de su hermano? Janet, le escuchamos.
Bueno, primero que nada, pues muchas gracias por la invitación y por la oportunidad que ustedes le están dando a los familiares de los presos políticos, que hemos decidido alzar la voz, ya no callar más, porque los presos políticos son olvidados por la sociedad en Venezuela y realmente pues son víctimas tanto los presos como sus familias. Y bueno, muy agradecida con ustedes. Bueno, el caso de mi hermano, como ya lo dijo usted, él estaba en su casa el 8 de enero del 2020, llegaron una comisión del DGCIN y se lo llevaron a él y a su esposa. Ese allanamiento que hicieron a su casa sin ningún, no cumplía con ninguna, lo que establece la ley, pues llegaron sin orden, se les quitaron sus teléfonos, las computadoras de los niños, se llevaron sus carros, y sin ninguna justificación. Bueno, a mi hermano se lo llevaron el 8 de enero y durante 5 días pues realmente no supimos dónde estaban, dónde los tenían a los dos, tanto a él como a su esposa. Y luego pues que averiguando en una u otra parte con tanto sacrificio y con tanto susto, porque es horrible vivir esta experiencia, por fin nos dijeron que estaban en DGCIN en Boleíta, en Caracas. Bueno, nos trasladamos hasta allá y bueno, no pudimos verlos, simplemente nos pidieron que les lleváramos comida y unas sábanas y una o dos muditas de ropa, nada más fue lo que se les pudo llevar porque no aceptaban más. Bueno, mi cuñada estuvo 45 días detenida, por lo cual cuando le hicieron la presentación, pues no tenía ninguna prueba en contra de ella, y gracias a Dios pues le dieron la libertad condicionada. Ella se presentaba cada 15 días en los tribunales. Mi hermano continúa preso. Ahorita él se encuentra en la cárcel de Ramo Verde y bueno, pues con el proceso totalmente nulo, a él no le han dado fecha de juicio, hasta ahora esperando fecha de juicio. Y el caso de él fue enviado a tribunales ordinarios, lo cual pues retrasa aún más el proceso y como todos lo sabemos, pues este sistema pues está bastante viciado y eso hace que el proceso de mi hermano y de los demás presos políticos pues se retrase. Y bueno, durante todo ese tiempo... El caso de su hermano, a ver, una precisión. Entonces, el caso de su hermano sale de un tribunal militar, lo mandan a tribunales ordinarios y hace un año entiendo que fue que se dio la audiencia preliminar y está detenido. Sí. O sea, ese caso está prácticamente detenido en tribunales. ¿Qué le dicen a ustedes y a la defensa cuando se pregunta por el caso? ¿Cuáles son las razones de la detención del proceso? Lo más inaudito de todo esto es que cuando lo pasan a tribunales ordinarios, allá dicen es que no tiene absolutamente nada que lo incrimine para estar preso y que pues todas esas posibles pruebas que tienen ellos pues ninguna es verificable. Entonces hasta ahora pues no hay más ninguna respuesta, que hay que esperar que den fecha de juicio. Eso es lo que tenemos hasta ahora, esa es la única respuesta que tenemos. Ahora, señora Yané Garrido, ¿cómo ha vivido la familia esto? Porque no se trata solamente de que han detenido al teniente coronel Verónica Garrido Guillén, sino que le hicieron también la maldad a su esposa de meterla presa y luego dejarla bajo régimen de presentación. Esto, por supuesto, le trastoca la vida a cualquiera, porque estamos hablando de una serie de restricciones que van más allá inclusive de la propia presentación, porque cada vez que bueno, prácticamente la persona queda marcada. ¿Cómo se está viviendo esto en su familia ante esta situación tan terrible que están viviendo? No, pues se pueden imaginar. Ellos tienen 2 hijos y esos hijos pues prácticamente quedaron solos porque se los llevaron a los 2. Eso fue una cuestión terrible. Esos niños psicológicamente están afectados todavía por toda esta situación que vivieron, irrumpir en su casa, llevarse todo, tratarlos mal, o sea, una cuestión como unos viles delincuentes. Y eso pues realmente ha hecho mucho daño psicológicamente a toda la familia. Y yo como su hermana, pues imagínense, he estado allí apoyándolo, pero realmente es muy difícil, o sea, el calvario que llevamos los familiares de los presos políticos es
realmente terrible, porque el apoyo que tenemos es mínimo. O sea, nosotros como organización, puedo decir, de familiares que nos hemos comunicado, decidimos alzar la voz porque no puede ser posible que ellos estén olvidados, porque este sufrimiento tiene culpables y esos culpables tienen que pagarlo. Entonces, señora, sí. Ajá. Sí, fíjese algo. El teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén, ¿qué edad tiene? ¿Perdón? No ¿Qué edad tiene su hermano? Pues cumplió 49 años. Cumplió 49 años el 28 de enero. En prisión. Pero estamos hablando de que para los que hemos tenido en nuestra familia militares, cuando un familiar, cuando un joven de la familia decidía en aquel entonces ser militar, bueno, eso era para la familia motivo de, en algunos casos de angustia, pero en la gran mayoría de los casos era motivo de orgullo, porque además de eso, quien iba a ponerse un uniforme lo hacía por una vocación personal. Esto en el caso de la familia fue así. El teniente coronel, el hoy teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén entró a las Fuerzas Armadas porque quiso hacerlo, porque era su voluntad. Claro, sí. En el caso nuestro, pues nuestro padre fue militar. Y bueno, mi hermano pues vio ese militar y lo vio como un ideal, como una oportunidad de hacerlo bien, pues. Y asesorado por mi papá, pues él tomó esa carrera militar y bueno, fue un orgullo muy, muy, muy grande de la familia de que Pedro Luis pues hubiese logrado pues ponerse su uniforme y ser militar. Pero bueno, las circunstancias pues han cambiado, ya las cosas pues son distintas y bueno, aquí estamos. ¿Ustedes han logrado ver con frecuencia, con regularidad al teniente coronel Garrido Guillén? Bueno, al principio no, como le dije, él se lo llevaron el 8 de enero y yo lo pude ver el 2 de marzo, que fue cuando nos permitieron la visita en el DGCIN. Luego él fue llevado a Ramo Verde y las visitas pues se restringieron por la cuestión de la pandemia. Últimamente pues no he podido verle por la misma situación de pandemia y bueno, yo estoy lejos de Caracas y entonces bueno, pues no he podido verle como quisiera por las mismas circunstancias que se han presentado. Señora Yané Garrido, Yané Garrido es la hermana del teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén, quien se encuentra ilegalmente detenido o sometido a un proceso a todas luces irregular. Señora Yané Garrido, le agradecemos por habernos contado este caso que afecta a su familia. Bueno, y aquí estaremos pendientes de la resolución del tema de su hermano, ¿ok? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por su atención y por la oportunidad. Gracias a usted, la señora Yané Garrido, hermana del teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén. Amigas y amigos, nosotros vamos a un corte y al regreso venimos con más comentarios. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Plata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR,
750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va, su programa favorito de esta hora. Usted está en sintonía de RCR 750. Hoy está de cumpleaños nuestra querida oyente Betty Soto. Betty Soto está hoy dejando constancia de su batalla en contra del régimen, porque sinceramente hoy en día cumplir un año más de vida siendo venezolano es un triunfo sobre el chavismo que nos quiere liquidar. Yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, ¿no? ¿Cómo no estar de acuerdo? Sí, realmente la existencia, y yo creo que ahí es donde está el aliciente para mucha gente que dice, ay, pero ¿qué hago? No, es que usted esté en pie, que usted tenga una vida, que usted tenga perspectivas, digamos, de todos los días conseguirle el tumbado y el sentido a lo que usted hace. Eso es una batalla contra el régimen, porque yo siempre he dicho, yo he partido, Daniel, de que el chavismo es como cualquier otro régimen que tiene pretensiones totalitarias. Al final del día lo que busca es que la gente se entregue, que la gente se doblegue, que la gente en lo profundo de su psique diga, mira, no, esto es lo que hay, y yo no tengo más nada que buscar aquí, y ahí es donde vienen muchas depresiones, ¿no? Hablando ya incluso en términos de lo que se está viendo mucho en Venezuela, ¿no? Que no es exclusivo solamente de Venezuela, pero en Venezuela tiene mucho que ver con este ambiente político, porque la gente termina, termina siendo, la circunstancia le termina ganando a la gente, y es que cómo no les va a ganar si es tan complicada. Bueno, yo creo que esos testimonios de cumplir años y estar allí al pie del cañón es más que ganarle a la biología, usted le está ganando también al chavismo con cada año que usted cumple. Bueno, si no, que lo digan los cubanos, Daniel, que lo digan los cubanos. No, pero por supuesto. Dicho eso, yo quería referirme, Neymar, a el caso del teniente coronel Pedro Luis Garrido Guillén. Quería hacer referencia a lo que significa para una familia tener un preso en estas condiciones. Y lo que significa además la pantomima, la payasada del sistema judicial, que simple y llanamente es una rueda de molino que se encarga de pisotear los derechos de la gente y de mantenerlos en una ilusión, porque ningún familiar, ningún abogado, ningún preso político pide que le hagan el juicio, sino que pide que lo liberen, porque saben que no hay juicio. Porque si se hace el juicio, ocurren cosas como la que ocurrió en el caso del juicio. ¿Tú te acuerdas de El Gringo Espía? Claro. John Hatt. Hemos hablado de él aquí. Claro, que Matthew John Hatt. Bueno, fíjate tú. Me hacen llegar lo siguiente. En la audiencia del día de hoy, entiendo que ayer, ante el Tribunal Tercero de Juicio con competencia para conocer delitos relacionados con el terrorismo y en lo que podría considerarse el desmontaje de la acusación por terrorismo, espionaje, traición a la patria, transporte de armas de guerra y asociación para delinquir, el defensor de Matthew John Hatt, Guillermo Heredia, al realizar el examen de los testigos expertos, autores de los peritajes al teléfono satelital, dos teléfonos celulares y 2 libretas personales que, según la Fiscalía, contenían conversaciones coordenadas y los planes terroristas que servían de elementos de convicción contra el mismo, logró desvirtuar dichas pruebas cuando los expertos, al ser interrogados, no pudieron aportar en forma alguna ninguna información que pudiera sostener las hipótesis fiscales. Más que en contradicción con los términos de la acusación, los expertos no aportaron ningún elemento para sostenerla, con lo que una imputación que sirvió para privar de su libertad a un estadounidense por el solo hecho de su nacionalidad quedó derrumbada en el debate judicial. El juicio proseguirá hasta su conclusión, con una marcada tendencia a la insustentabilidad de la acusación fiscal. Por supuesto, hay que decir que eso no es un juicio. Eso no es un juicio. Eso es un show.
Que de paso, fíjate tú, lo terrible de todo esto es que es un show que hacen con un chantaje. O sea, aquí estamos hablando de unos secuestradores que agarraron a la prenda que tienen, que es este ciudadano de los Estados Unidos, y lo están mostrando y dicen, no, aquí tenemos a este terrorista y lo vamos a meter preso, y lo tenemos preso y preso se va a quedar. ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas, para canjearlo, para presionar. Y por supuesto, aquí yo creo que una de las cosas más importantes que hay que decir es que tienen que tener mucho cuidado los ciudadanos de los Estados Unidos de dejarse obnubilar por esos influencers que están hablando de que Venezuela es un paraíso y que hay que ir porque está baratísima. Porque cuidado con un secuestro masivo para que le entreguen a Saab o a los narcosobrinos. Bueno, esto no es juego. Esto no es juego. Se ha conocido y esto nunca ha parado. La diplomacia detrás del telón siempre están, las conversaciones detrás del telón siempre están, hasta cuando Chávez le mentaba la madre a Bush, hasta cuando Chávez decía que Obama esto y Obama lo otro, cuando Maduro topó con Trump, cuando Maduro ahora ha tenido que entenderse con Biden. Por ahí volvió a salir, no recuerdo dónde, una información que tiene que ver con supuestos emisarios que el gobierno de los Estados Unidos está mandando a sondear a Maduro. Eso nunca ha parado realmente, porque eso generalmente ha ocurrido con los Estados Unidos, que tienen que tener ojos, manos y pies en todas las partes del mundo, ¿no? Para poder desarrollar su política. Pero este tema de que tengan ciudadanos norteamericanos secuestrados, porque eso es lo que están, más que estar presos, que de hecho lo están, pero la situación es un secuestro, porque el secuestro tiene además la connotación de que con la retención de la persona se persigue obtener un canje, se persigue obtener un beneficio, y en eso es que está Maduro, en eso es que ha estado Maduro. Bueno, nuevamente la narrativa de que hay unos intentos exploratorios del gobierno de Biden para de alguna manera puentear con Maduro. Bueno, eso tiene que ver con eso, pero fíjate algo, ¿no? Pero fíjate, porque los detalles son más escabrosos. La abogada y defensora de los derechos humanos Tamara Sujú, en su cuenta en Twitter, el pasado jueves 27 de enero, narraba lo siguiente. Caso del supuesto gringo espía Matthew Heath. Ayer declaró mejor que será el sargento de tercera Darwin Adreiso, quien fue detenido junto a Matthew Heath, Daven Rodríguez y Marco Garcés el 9 de septiembre del 2020. Sus relatos sobre las torturas a las que fue sometido las primeras 48 horas retumbaron en la sala. Contó, a ver, momentos que estamos aquí, momentos perdidos. Un momentico, que aquí producción me puso a parir. Que tenía, bueno, estamos hablando de secuelas en los testículos, necesita operación urgente, le pusieron múltiples descargas eléctricas, entre otras. Dijo que a Matthew y a él fue a quienes más golpearon. Luego los trasladaron a Caracas y cuando se dieron cuenta que no tenían pruebas para el montaje de la acusación, los volvieron a llevar a Punto Fijo en avioneta. Y el sargento Adreiso vio cómo montaban las armas en la avioneta para sembrárselas en la simulación de una nueva detención el día 11 de septiembre, 2 días después de la verdadera detención, donde el único delito era la presencia de un norteamericano en el auto. Solo por esto la Guardia Nacional los detuvo. Solo por esto fueron torturados y sembrados, como tantos casos fabricados en el DGCIN. El juez ya sabe cómo los torturaron. En la mesa de la foto puede observarse los teléfonos, cajas de herramientas, algunas tarjetas, que bueno, eso lo contamos nosotros aquí. El sargento Adreiso contó que durante 48 horas lo asfixiaron con bolsas plásticas hasta hacerlo desmayar. Lo golpearon salvajemente con un palo al punto que hoy todavía tiene secuelas en los testículos. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? ¿De qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de unos gángsters, ¿no?
que se hicieron con el control de un país y de sus instituciones para hacer este tipo de fechoría. Pero fíjate tú lo siguiente, Neomar, que para donde terminamos llegando. El fin de semana se dio a conocer y fue ampliamente comentado por nosotros el día viernes el caso de la narcoalcaldesa de Casigua, municipio Semprún del Zulia. Y resulta ser que en la noticia que surge al respecto de su detención, se habla de que junto a ella fueron detenidos unos ciudadanos. El ciudadano Luis Viloria y un ciudadano de apellido Cano. Y resulta ser que la cosa es tan burda, tan asquerosa, tan chimba, tan crasa, tan bárbara, tan estúpida en la forma como lo muestran, que ese señor Viloria, ese señor Cano, hace un mes ya los habían detenido en La Guaira, con un cargamento supuestamente de 8. Entonces la pregunta es, ¿los metieron presos en La Guaira o no los metieron presos en La Guaira? ¿Los metieron presos y los soltaron? ¿O era mentira lo de La Guaira? Porque si los metieron presos en La Guaira, aparecen ahora. Pero son reincidentes, pero ¿en qué momento los juzgaron? ¿En qué momento los soltaron? ¿En qué momento los sometieron a tortura? Y no es que estoy diciendo yo que debía haberlos torturado, sino que estoy comparando con este caso. Estoy comparando con el caso de un hombre que está haciendo, bueno, que no puede caminar de la forma como lo maltrataron. Bueno, en un estado, en manos de los mismos esbirros que asesinaron a golpes al capitán Acosta Arévalo, que le lanzaron un fuego de mortero y misiles a la casa donde estaban unos hombres que se habían rendido encabezados por el mártir Oscar Pérez, a unos hombres que lanzaron a gente, una gentuza, unos asesinos, unos criminales, a unos sátrapas, unos crápulas que fueron capaces de lanzar a un hombre como el concejal Albán desde el piso 10 del edificio del Sabín. A esos mismos tipos que son lo suficientemente crueles para acabar con la vida de cualquiera al cual le pasa por encima, que son capaces de acabar con cualquiera que necesiten convertir en un despojo para mostrarlo y para escarnecer. Esos mismos son los que agarraron a un narcotraficante en La Guaira y al mes siguiente los vuelven a agarrar el Falcón. Vamos a ver para dónde va esa procesión, ¿no? Porque me imagino yo que ahora, ¿dónde lo agarrarán ahora? La alcaldesa está en libertad ya. Ah, ya la soltaron. Eso leí yo por allí, hay que confirmarlo. No, chico, no, pero ¿por qué me tiene que sorprender eso? ¿Por qué me tiene que sorprender? La soltaron bajo palabra, me imagino. Sí, tiene palabra. Y al otro también lo soltaron. No, el otro está en proceso. Mira, la tipa es del PSUV, de la juventud del PSUV, que te la escuchas hablar y te desmayas. El otro no la han soltado, fíjate, no la han soltado, dice, la trasladaron la mandaron para Caracas. Ajá. Para presentarla en tribunales, que la van a presentar. Para presentársela, pero además, ¿y cuál es el sitio de reclusión? Miraflores, me imagino. Claro, pues casa por cárcel. Casa por cárcel. Cilia la cuida. Vamos al corte y ya venimos más de esta desgracia nacional. Ay, Dios mío, qué horror. No. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias. Carbonara, napolitana, bologna, filetto, amatriciana, francinatra, marinera, tú escoges. Todas son deliciosas y adictivas. En Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas, con los ingredientes más frescos y las mejores salsas, preparadas al momento. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. A tuplata.com.be la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM.
Keiniret Fernández es la alcaldesa de el municipio de allá de Casigua, en el estado Zulia, de Jesús María Semprún, que está detenida desde hace, tiene como una semana. Bueno, me estoy metiendo aquí en la cuenta de ella de Twitter. Fíjate lo que dice la cuenta de Twitter de ella. Orgullosa de ser indígena y revolucionaria. Por mis venas, escucha enviado, escucha. Por mis venas corre la sangre de Guaycaipuro y de Apacuana. Entonces te viene aquí todo el cuento. Fíjate tú, detalles curiosos. Pero ya va, aguántate ahí. Dime, enviado, dime. Esa señora no es de la etnia Guayú. Bueno, ella aquí dice que ella es de Guaycaipuro y de Apacuana. Ella es de la etnia Guayú. Entonces, que me diga por qué arte de malabarismo étnico ella termina siendo y que entonces herencia ella de Guaycaipuro, cuando Guaycaipuro le corre la sangre de Guaycaipuro. Le corre la sangre. Bueno, ¿será que le hicieron una transfusión? Porque Guaycaipuro era un indio Caracas. Guaycaipuro era de la tribu Caracas, al igual que Tamanaco. Y al igual, bueno, pero ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? Entonces ella, porque no tiene nada que reivindicar, Entonces ella lo que se le ocurrió, esa es mentira que está haciendo aborigen ella. Eso que, por favor. Pero fíjate tú. Que la gente habla. Mira, el que quiere hablar paja, habla de más. Ah, no, claro. La señorita, el día 25 de enero, que voy a echar aquí mano al calendario a ver qué día cayó. El 25 de enero fue el martes de la semana pasada. Ella creo que la agarraron por ahí como el miércoles. Eso fue el día siguiente que la agarraron. Ella el 25 de enero estaba reunida, y aquí están las fotos, con el comandante del destacamento 116 de la GNB, teniente coronel Eduardo Sarmiento. El día antes de esto, el lunes de esa semana, el 24, se había reunido con la estructura del PSUV, sobre todo con el ala del PSUV, porque el PSUV tiene un ala indígena, o sea, tiene una secretaría, ella se reunió con unos delegados indígenas que tiene el PSUV, que la visitaron allá. Aquí está la foto. Está bien. ¿Con los hijos de quién? Me imagino que serían los hijos de la cacica Isabel, ¿no? Sí, la cacica Isabel era el perro aquel que iba... Sí, claro que la cacica Isabel era la mamá de Francisco Fajardo. Ah, bueno. Pero el caso es que te estoy hablando de 2 reuniones apenas 24, 48 horas antes de que esta doña la agarrara. Bueno, ¿Será que en esas reuniones fue donde le dieron las panelas? Bueno, yo no lo sé, Daniel, pero yo metería preso a todos los que tuvieron preso en esas reuniones. Yo me los llevaría a interrogarlo. Fíjate, para que tú veas el nivel de la inteligencia del Estado venezolano, ese Estado que es maravilloso, que descubre las conspiraciones, ese nivel extraordinario para detectar cargamentos de droga, como la detectaron a ella a mitad de semana pasada. 24 horas antes, un comandante de la Guardia, por cierto, como el grado que tiene el preso político que entrevistamos hoy, se reunió con ella como si nada. Y 48 horas antes se reunió con ella el PSUV, como si nada. Y 24 horas después, 48 horas después, la agarran con su panelita de San Joaquín en tránsito por el estado Falcón. Una cosa terrible, ¿no? Una cosa absolutamente terrible. Entiendo que ahorita está en Caracas, la van a presentar en tribunales. Si es que no la presentaron ya, la habían trasladado para presentarla en tribunales aquí en Caracas. Hello. ¿Qué te parece? Bueno... Vamos a ver qué pasa con el otro, con el traficante de gasolina, que andaba traficando gasolina. Bueno, yo creo sinceramente que aquí lo que corresponde hacer es un estudio étnico. Porque si ese señor, no, a mí me dejó intrigado esto. O sea, ¿cómo una persona de la etnia Guayú puede reivindicarse como que en sus venas corre sangre de Guaycaipuro? La tribu de la que era, bueno, de la que llegó a ser casi que Guaycaipuro, que eran los Caracas, era una tribu belicosa con respecto a las otras, o era otra. Bueno, ahí todo el mundo era belicoso, pana, porque ven acá, eso no fue a baño de rosa. En cambio, es ahí donde puede estar el asunto, ¿sabes? Esa puede ser la razón. Porque la etnia Guayú no se enfrentó a los españoles, por eso es que sobrevivió. La etnia Guayú, por eso es que hay tanto descendiente de la etnia Guayú. Porque cuando llegan los conquistadores españoles
a la nación Guajira, a la nación Guayú, se encuentran, y eso se dice muy poco, yo por eso te lo comento en el programa de hoy, fuera de orden, porque eso se dice muy poco, al guajiro se le maltrata mucho, al pueblo guajiro, y no se reconocen cosas importantísimas de su característica. Y se toma siempre lo malo de los que son malos, pero no se toma la historia. Cuando los conquistadores españoles intentaron establecer lo que carreraban núcleos primeros y primarios en Venezuela, fracasaron en todas partes. Cuando llegan a la costa del lago de Maracaibo, cuando llegan a la zona guajira, se encuentran con una sociedad estamental, se encuentran con un pueblo que tenía estamentos, que tenía al cacique, que tenía chamán, que tenía una sociedad organizada, y pueden conversar con ellos, porque evidentemente el cacique sabía lo que significaba ser jefe, y cuando se baja un tipo que es un conquistador rodeado de gente, comportándose como jefe, el cacique lo reconoce como tal, y dice, igual dice, ¿cómo? ¿Qué es lo que quiere usted? Oye, quiero esto y esto. Ah, bueno, sí, cómo no, mira, si tú quieres eso, yo te doy tanta burra, pero si no, tú me tienes que dar tanta. Me gusta ese se pusieron de acuerdo y se acabó, no pasó nada. Ahí no hubo confrontación. Pero eso no se cuenta, Neomar. Eso no se cuenta, y mucho menos lo va a contar el chavismo. Porque el chavismo quiere vender ese mamotreto histórico, antihistórico de la resistencia indígena. Por eso es que esta mamerta, narcotraficante, sale y dice que por sus venas corre la sangre de Guaycaipuro, porque en el pueblo guayú no hubo lucha en contra del Imperio Español, sino que los tipos dijeron, mira, esta tierra es nuestra, y sigue siendo de ellos. Eso contraviene ese mito, esa leyenda negra. De que los tipos dijeron, bueno, mira, entonces, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ah, bueno, ya los guajiros eran comerciantes, ya los guajiros tenían toda su cuestión, y se pusieron de acuerdo porque dijeron, bueno, se entendieron lo inexorable del paso de los tiempos, y quién sabe si hasta estaban informados de lo que había, pero bueno. Eso es lo bueno de este programa, que ustedes aprenden de todo. Se nos acabó el tiempo, nos vamos por hoy, volveremos mañana. Gracias por estar allí. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASíNosVa, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCN 750